yo tuve que parar una pelea Una entre dos, pelea, una pelea, pelea. sí, Sí. una pelea entre dos muchachas en mi escuela. Honestamente, ellos no empezaron a pelear realmente, pero gritando, ¿no? Como, haz algo, tú haz algo, ¿no? Así. Entonces fue un poco triste Oh, y a la vez que molesto, ¿no? Como, sí. ujú, Ok. Creo que en mi caso, por ejemplo, aquí ujú, en Colombia, me tocó pelear por necesidad, ujú, ujú. pero no es algo de lo que te sientas orgulloso. Sí. Normalmente las veces que tuve esos problemas, no pasaba a mayores, no íbamos a la dirección o cosas así, porque Ujú, yo siempre he tenido como ¿cómo se dice? Mi hoja de vida en ujú, limpio, o sea, ujú, nunca he tenido problemas así, solamente una ujú. vez con una profesora por una discusión. eh, Ah, sí, porque, am, ¿sabes lo de la discusión de separar religión de escuela? sí, 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 sí. es un Ujú, poco complicado y en esa época aún en mi escuela daban clases de religión, pero mm, ella es protestante, entonces o sea, ah, se entrometía en eso y al final, al año siguiente ya no teníamos esas clases porque el Estado decidió eliminarlas. ujú, Y, am, y esa profesora después tuvo un problema con una niña que yo conocía que era, o sea, era hija de la ujú. secretaria del director. Ah, ok. Entonces, claro, Sí, eso, o sea, privilegios, sí, privilegios, privilegios. privilegios. Sí. Sí, fue totalmente distinto y luego de eso la profesora, eh, que es como el primer strike, y Ok, ok. sí, sí, es un memorándum y Ujú. un memorándum siempre te perseguirá porque es algo que está en tu base de datos como profesor. Ah, ok, Así ok. que donde vayas van a ver que tuviste un problema en algún momento. Ujú, Así que tuvo esto y como que ya paró la situación. Y la cosa fue que tuve a esta profesora 2 años ok. y entonces siempre hubo el problema. Ujú, Ah, entonces, por ejemplo, de pronto mis notas no iban bien y mi madre me molestaba mucho con eso, pero mi ujú, padre sí era más comprensivo porque entendía que tenía un conflicto con esta profesora y ujú, que no tenía mucho que hacer, ujú. porque yo siempre era pues cuando estaba en primaria, era de los que estaba en el cuadro de honor. Sí, entiendo. Sí, entonces, Puedo verlo de tu personalidad, de tu inteligente, aunque yo no hablo el español bien, puedo entender, o puedo, ¿cómo se dice? Sentirlo, ¿no? Es como, vale, muchas ujú, gracias. sí. Sí, entonces yo era de cuadro de honor, pero cuando pasé a esta escuela y tuve esta profesora, tuve muchos problemas con Ujú. ella. Mi madre estaba cada semana en la escuela, cada semana. Ah, ¿Apoyándote o qué? ¿O No, discutiendo porque con la sí, maestra? porque la maestra llamaba de que yo hice algo mal, pero Ah, simplemente era porque yo colocaba como, cuestionaba sus maneras de enseñanza, porque ujú, era una profesora muy religiosa y su materia ujú. principal era ciencias naturales. Así que Ah, la es un primera conflicto. sí, la primera media hora hablaba sobre la creación y todo eso, y lo entiendo, es muy bien, pero lo hacía como invitándonos y diciendo que el resto de religiones se van a condenar y que el infierno y estas cosas. Y Ok. 30 minutos después está hablando sobre Darwin y Hay sobre un conflicto, sí. hay un conflicto allí. ¿Cómo se dice? Contradicción. Sí, una contradicción. Ok, sí. Entonces era un problema y cada semana yo me sorprendía porque estaba mi madre Ujú. allá siempre y mi madre es una persona que básicamente por cualquier situación se pone a llorar. Mi mamá es Entonces, así también. sí, entonces siempre los profesores eran como, ¿qué hiciste mal? Y yo como,
No hice nada, solo cuestioné a la profesora, porque claro, mi madre Sí. llegaba, salía llorando y así, entonces, Ujú, claro, era ujú, muy impactante, pero ujú. cuando ya pasé, cambié de como de middle school a high school, Secundaria. eh, Ujú. sí, porque aquí es como hasta noveno grado realmente, Ok, y ya la ok, otra es ok. high school, que es Ah, ok. educación completa. Ujú, Entonces sucedió que cambié de profesor, cambié de compañeros. Ahí fue cuando me tocó aprender a pelear, porque ujú. eran muchos chicos que estaban repitiendo el año, o sea, Ah, estaban ok. repitiendo el año, entonces, Delincuentes. algo así. Ah, ok, ok. Entonces sucedió que si no te haces respetar, nunca te van a respetar. Entonces, Pues claro, básicamente claro. mostré eso desde el principio y tuvieron mi respeto y sucedió que volví al cuadro de honor. Entonces, ya mi Ujú, madre era como, ¿qué hiciste para estar ahí? Y yo como, ujú. nada, ser yo. Sí, sí, solo es Sí, la maestra, ¿no? Es sí. la culpa de la maestra. Pero estaba pensando en algo porque obviamente en este proceso estoy leyendo las noticias de países diferentes, música, todo, ¿no? Entonces, te quería preguntar también, y voy a compartir mis opiniones primero, pero Sí. te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas que te parecen un poco extraño de la cultura de la gente de los Estados Unidos, que a ti o a ustedes es como, ¿por qué lo hacen? ¿No? Es como, am, no necesariamente es raro, solo es diferente, que no entiendo. ¿Entiendes? Lo siento, que no entiendes. Sí. Am, y para mí, algo que no entiendo no es de Colombia específicamente, es del idioma español, es que ustedes llaman a la gente de sus característicos físicos, ¿no? Como flaco, bien, Ujú. bien, Sí. o gordo, en las calles de un desconocido, ¿no? Me Sí. parece como un insulto aquí, pero no es allá, ¿no? Me parece raro. Sí, eso es un punto. Voy a empezar con la segunda pregunta. Sí, eso es algo totalmente cierto. Ujú, Y la verdad, por eso a veces no entiendo cuando se llama de alguna manera a alguien en Estados Unidos y se siente ofendido. Entonces, porque aquí ah, normalmente nos hablamos así, por ejemplo, muchos de mis amigos o conocidos de clases que ni siquiera conozco, ujú, me dicen, mi ujú, negro, ujú, ayúdame. ujú, Y obviamente yo soy mestizo, yo tengo mezcla de varias ujú, razas, ujú, pero nuestra cultura nos enseñó a no sentirnos ofendidos por esto, a menos ujú, de que haya una diferencia racial muy grande. ujú, ujú, Por ejemplo, en el caso de que una persona bastante blanca, muy blanca, ujú, llame de manera despectiva a una persona afro, sí se siente mal, pero ujú, como la mayoría de personas de este país somos mestizos, ujú, básicamente no se siente mal, se rompe esa barrera, porque en ujú. realidad tú, tú como mestizo tienes muchas Ujú. culturas a la vez, afro, Sí, indígena, de europea, su sangre. sí. Ujú, Y ya lo de las características, básicamente yo creo que es algo cultural que no tiene explicación. Nosotros ah, somos muy visuales, así ujú, que básicamente describimos las cosas como las vemos. ujú, Entonces, por eso decimos que el gordito, el flaquito, gordo, flaco, eh, y lo sentimos como algo normal dentro de nuestra vida cotidiana, porque obviamente en un entorno más formal decimos señor, señora, sí, sí, usted, pero de resto lo hablamos así e incluso le hacemos diminutivos y sí, suena como algo cariñoso. Negrito, gordito, flaquito. Le ujú, usamos el diminutivo porque para nosotros no es algo tan despectivo. ujú, Eh, entonces, sí, al final nosotros llamamos de la manera como se ven las personas para nosotros. ujú, ujú. Y es Sí, algo natural. porque aquí, por ejemplo, sí,
aunque una persona es de mi familia o cualquier cosa, sí digo, like, fatty, ¿no? Como es un equivalente, ¿no? Es como, eso es tan fuerte, es como, son palabras de pelea, ¿no? Es como, Ujú. entonces tuve que acostumbrarme, o tenía que acostumbrarme a escuchar flaquito, cosas así, ¿no? Es como güero, palabras como, ¿qué? ¿Por qué ellos hablan así? Pero lo entiendo ahora, ¿no? Sí. No es algo malo. No, para nosotros es Ujú, algo natural y por eso tenemos un poco dicho en redes sociales, un poco en social media, las redes sociales, ujú, ujú. de que en Estados Unidos tiene un poco de generaciones de cristal. Entiendo. Generaciones de cristal que son muy sensibles a las Ujú, situaciones. ujú. Aquí sí se dice, pero únicamente a las personas jóvenes. Sí, que Porque son un la poco más cultura. sensibles, sí, a la cultura, pero Ujú, cuando nos referimos a los Estados Unidos, decimos que es como una cultura de cristal, de que hay sensibilidad por cualquier tipo de tema. ujú. Entonces, sí, ese pensamiento sí, sí lo tengo de que marcan mucho el tratar de respetar y nosotros, incluso el hacer respeto o intentar ser formales o, eh, ¿cómo se dice en español? Kind, ¿cómo se dice eso? ¿Amable? Ser amables con las demás Ajá. personas. Ujú, am, ujú, Siempre nos llamamos de una manera que sería más cercana. ujú. Entonces, por ejemplo, un día estaba por un barrio aquí en Medellín que se llama La Ujú. América Ok. y estaba por allí, yo estaba con unos amigos y fui a una tienda y pasó una señora en una motocicleta, Ujú. compró algo y la moto se le apagó. Entonces, cuando volvió a montarse a Ah, la moto, me pidió ayuda, que si ok. podía ayudarle a presionar el Ujú, pedal para encenderla. Y ella dijo, ujú. papi, me ayuda con la moto. O sea, eso es como que, Daddy, can you help me? Ok. Eso en inglés realmente suena Ujú. extraño, pero Sí. aquí, incluso entre hombres, nos decimos papi a veces, o sea, pero es Ujú. algo como de cercanía, no es algo, para nosotros es algo muy normal. Sí, eh, me parece. Incluso a veces los profesores nos dicen hijo, así, like son, algo así. Ajá. Ujú, Entonces, yo creo que es más algo cultural. La cultura ujú, latina es muy cercana. Así ujú, que no nos sentimos mal si nos tratamos, si nos llamamos de maneras distintas. No se ujú. siente tan extraño. Eh, Tengo un sí. punto. Pero la palabra, me parece que la palabra, y yo lo siento porque yo sé que es una grosería, no, sí, Ujú. grosería, pero la palabra marica, ¿no? Es como, es Ah, ok. diferente, ¿no? No es lo Sí. mismo, No es lo ¿no? mismo. Sí, sí. O sea, sí tiene el mismo significado realmente, pero Ujú. No es de eh, cariño. no es de cariño, pero es entre amigos, si nos llamamos así. Ok, ok. Sí, entonces como, marica, ¿cómo estás? O sea, Eso es lo usamos. normal. Es normal entre amigos. Obviamente suena de una manera grosera, entre comillas, pero Ujú, cuando estás con tus amigos lo usamos. También lo usamos de una manera despectiva, pero para referirnos, eh, para decir que alguien es muy tonto. ok, Sí, ok, ok. entonces, hay dos maneras de usarlo. Por ejemplo, decirle a alguien tan marica, Es como tan adjetivo. estúpido, tan tonto, tan Ok, tonto. ok. O también está la cosa de hacerse el marica. Ok, ¿cómo Entonces, es? es hacerte el tonto, hacerte el estúpido. Oh, ok, ok, ok. Ok, ok. Entonces es, por ejemplo, no sé, algún profesor está en clase y te va a preguntar a ti, entonces si tú lo miras, te va a preguntar a ti, o si Ujú, no, te haces el marica y te haces como que estás mirando a otra ujú. parte para que no te Ah, diga a ti. entiendo, Sí, ok, sí, sí. ok. Entonces lo usamos de esa manera y yo lo he notado, por ejemplo, con la gente de España. Porque ellos no lo Tío, no, tíos, sí, sí, tío o tía, tío, he nosotros escuchado. no usamos tan así y para Ujú, nosotros marica es algo muy, sí, o sea, en realidad usamos muchas palabras que no son correctas, no son realmente buenas, pero la usamos ujú, dentro de nuestra jerga como algo ujú. natural. Ok, ok.
Ok, Sí, sí, claro, claro. es algo extraño. Mm, Vale, y con lo de la parte de la cultura de Estados Unidos, que me parece extraño, mm. fuera, digamos, de lo de la cultura de cristal, es la cultura que tienen del patriotismo. Ah, Sí, es tan fuerte, ¿no? Tan es muy fuerte, muy fuerte, fuerte. que incluso, Especialmente donde vivo. sí, o sea, en realidad sentirse de su país es algo súper importante para ustedes. Y Ujú. he notado esto, creo que no sonará bien, pero he notado esta similaridad con Venezuela. En Venezuela Ellos son, son muy ok, patriotas, ok, son ok, demasiado patriotas. ok. Llega el punto donde aquí en la ciudad, la comunidad Ujú, venezolana, que es bastante grande, ujú. utilizan gorras de Venezuela, chaquetas, Ah, pantalones, ujú, utilizan mucho eso. Y aquí sí somos patriotas, pero no tanto. O sea, el día que juega la selección Colombia, todo mundo tiene su camiseta de la selección ujú, de fútbol de Colombia, pero no es algo ujú. como que tengamos tan marcado eso en la mente, del orgullo de ser colombiano o así. Ujú. También porque hubo un tiempo que antes las personas negaban ser colombianos, en la parte de Ah, la historia más oscura. ujú, ujú, Y claro, este estigma crea que las personas dicen, no, no soy de allí o cosas así, ujú, ujú, pero poco a poco la generación de hoy en día se siente ujú. más colombiana, pero creo que más que colombiana nos sentimos latinos. Nos sentimos Ah, sí, sí, latinos, sí. sí. Eh, ujú. Ok, desde tu perspectiva, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué crees que nosotros tenemos este asentamiento, ¿no? Es como este sentimiento de orgulloso de los Estados Unidos. ¿Por qué crees que tenemos eso? Y tengo la respuesta correcta porque yo sé, es de las escuelas. Ujú, Hay, exacto, no sé, exacto. propaganda, no sé, pero Sí. quiero, quiero saber tu opinión desde tu perspectiva. Sí. Sí. Ustedes tienen una gran confianza en su sistema político, en su sistema educativo, Ujú, en todo el sistema de su país, tienen mucha confianza. Por un ujú, lado lo entiendo porque eso es muy importante, confiar en ujú, tu país. ujú. Y hay una frase que vi de una marcha de Black Lives Matter Ujú. que decía que si hacen esto a mis amigos, a las personas de mi país, ¿cómo quieren que yo confíe en el sistema? Ah, Y ok, sí, 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 eso claro. pasa demasiado aquí en Colombia. Ujú, Es algo que con el tiempo no tienes tanta confianza en el sistema ujú, y esa desconfianza es lo que nos hace no ser tan marcados. Y ujú, también porque nosotros ya satanizamos un poco, o sea, ujú. satanizamos un poco las personas que son muy radicales. Ah, Sí, ok. ya el radicalismo aquí ya lo estamos como satanizando un poco porque sabemos que de los extremos no se consigue nada. Ujú, ujú, Y bueno, sí, entonces sí, la respuesta son las escuelas ujú, principalmente, sobre todo por el hecho de que siempre hacen el juramento a la bandera todos los días. ujú. Sí, 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 sí. Todos los días. Desde kinder, ¿no? Sí. Antes, a veces, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo, es que mm, hace, no sé, toda mi vida he escuchado que somos los mejores en el mundo. Tenemos no sé cómo se dice, es algo que está, ¿cómo se dice? Lo siento. El gobierno y toda la cultura, ¿cómo se dice? Ponían en nuestras Ponía. mentes, ponían en nuestras mentes, entonces creo que es eso, porque si vienes a donde yo vivo, vas a ver, y tu familia vive en Atlanta, pero especialmente donde vivo es un poco de la ciudad, pero es un poco del campo, entonces hay banderas en todas las casas, en, en todas las carros, ¿no? Todos los carros, sí. Todos los carros, entonces es en todos lados. Sí, no sé. Sí, sí. Ujú, Por ejemplo, en mi escuela
Yo recuerdo Ujú, haber aprendido el juramento a la bandera, pero se usaba en los momentos patrios únicamente. Incluso conozco ujú, personas que no lo saben. ujú, ujú, O sea, es muy sencillo, es como juro por Dios. Ah, eso es una cosa, nosotros juramos por Dios en el juramento. Juro por ujú, Dios libertad ujú, de mi bandera y a mi patria Colombia, de la cual es símbolo. Y de hecho no me ujú. gustaba porque me recordaba a los nazis, Ah, ok, porque el ok. juramento es con la mano así y estirada Oh, hacia wow, la wow, bandera. wow. Y luego decimos, Peligroso. y luego decimos Dios, patria, o sea, Dios, patria, Ujú. libertad. Sí, Es como así, que sí, sí. como los nazis, ¿no? Sí, Sí. entonces no me gustaba que me recordaba eso, pero Ujú, ya se eliminó esto y ya simplemente miras a la bandera ujú, ujú, y ya no tienes que decir Dios, patria, libertad, porque ujú, am, hay un estigma con eso, porque ujú. ese es el lema de la policía, Dios y patria. Ah, ok, Entonces, ok. claro, como hay un problema, policía, el Ujú, mundo, entonces ya no se dice eso al final. ujú, Y sí, somos muy patriotas, pero por ejemplo, te coloco un ejemplo. En el estadio de Medellín, cuando juega mi ujú, equipo nacional, ujú. en el himno de Colombia, las personas lo cantan, pero no es lo importante. Cuando Ah, cantamos el himno de Antioquia, que es pues, nuestro departamento, nuestro estado, ujú. es el himno que todo mundo canta, porque somos un país de regiones. Nosotros somos muy Ah, marcados, la diferencia es bastante marcada ah, entre los que viven en la ujú, costa y los que viven aquí en el interior. Así ujú, que en eso sí somos bastante patriotas ujú. y digamos en el regionalismo. Ah, En eso sí. más que del país, ¿cómo se dice? Pa- Patrionismo. patriotismo. Patriotismo, sí, patriotismo. Patriotismo, sí, sí. Y bueno, sí, el hecho de que ustedes fueron criados, se criaron de que siendo la imagen del mejor país del mundo, y nosotros fuimos Sí. criados de que éramos un país en construcción, de que siempre tenemos que mejorar. Ah, ok, ok. Entonces yo creo que eso sí Ah, nos ok, marca, ok. porque no nos Ujú, hace creernos siempre los mejores, sino que decimos, no somos los mejores, pero queremos serlo. Y nos hace ujú, trabajar ujú, más. ujú, Eso ujú, ese lado sí creo que es bueno. El hecho de ujú, no pensar, no, no somos los mejores. Hay mucho por lo ujú, que hay que trabajar. ujú. Entonces, sí, porque, por ejemplo, sé que ustedes el 4 de julio, eso es una fiesta gigante, el 4 de julio. Gigante, 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 honestamente gigante. En mi niñez, ¿no? Cuando era niño, ay, Dios mío, las fiestas que son ¿cómo se dice? Lo más grandes en mi vida, ¿no? Es como, tengo tantas memorias de ese tiempo. Entonces, sí, sí, sí. Está cambiando ahora porque la cultura está cambiando, ¿no? La cultura política está cambiando, pero sí. Hay un problema, ¿no? Lo siento, hay un problema con Perfecto. nuestra mentalidad y creo que es que tenemos lo siento, estos pensamientos que somos los mejores y pero cuando pensamos así, no ¿cómo se dice? Oh my God, una palabra difícil. Exportar. O no exploramos, ¿no? Ah, Exploramos, exploramos, sí. pero es difícil por mi lengua, pero exploramos el mundo, ¿no? Porque hay gente aquí, obviamente soy una persona curiosa y Ujú. todo, y hay gente que le gusta viajar, pero creo que casi 75% de nosotros no queremos viajar o visitar otros lugares, pero hay países que son bonitas, ¿no? El país bonitos, ¿no? Bonitos. Es como Bonitos, sí. bonitos. Entonces, creo que a veces tenemos mentes cerrados, tenemos mentes cerradas, lo siento, Ujú. cerradas. Sí, sí. Entonces, Igual yo creo que es las perspectivas que tienen de que si ya tenemos todo aquí, no tenemos por qué salir a otros lugares, porque ya todo lo claro, tenemos aquí. es una Eh, mentalidad, sí. es mentalidad, sí. Y porque en el caso de aquí,
antes, aunque somos muy influenciados por los Estados Unidos en muchas cosas, Sí. siempre tratamos de mantener nuestra identidad en muchas cosas. Ujú, Por ejemplo, aquí celebramos también San Valentín, ujú, pero lo celebramos en septiembre ujú. y no es San Valentín, sino amor y amistad. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, Recuerdo, no sí, recuerdo. entonces es como la misma fiesta, pero es diferente. Y Ujú. aquí no es Halloween, aquí no celebramos ¿Cómo se Halloween, dice? ¿Cómo se el dice? Día de los Niños. Ah, ok, 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 Sí, ok. el día de los brujitos, o sea, de las pequeñas, Brujito. de Como los brujitos. bruja, bruja en el Sí, sí, aire, ¿no? sí, Bruja, ok, pero ok, ok, brujitos brujito. así como de niños y niñas, de hechiceros, así, pero, Ah, ok, ok, pero que es general porque es un día para los niños. No lo tenemos como ok, la ok. historia de Salem y de esto, pero Ujú. sino que Ah, man, sabes sí. mucho, mucho, mucho. No, No, más que las ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Cómo pues, sabes de Salem Witch Trials? ¿Cómo? ¿Cómo? porque están Wow. todas las películas, o sea, Ah, ok, ok, ok. porque también lo vi cuando estaba en la escuela. Me gustaba Ujú. mucho la clase de historia, es de mis clases Yo también. favoritas. Ujú, Entonces, cuando íbamos por la época del Renacimiento y de las colonias en Norteamérica, hablaron ujú, de todo lo que sucedió en Salem, que quemaban a las mujeres, ujú. toda esta situación. Y claro, están las miles de películas, todas las películas de Halloween Town, Ah, sí, sí, todas sí, las sí, películas de sí, Halloween claro, Town, claro. Hocus Pocus, Ujú, películas que se basaban en eso de la historia de Salem. ujú, Entonces, sí, es algo que no muchas personas conocen porque para nuestra cultura es ujú. simplemente un día que los niños se usan disfraces, Sí. pero no tenemos la historia de Salem y eso. Ujú. Pero sí, en la iglesia se celebra el Día de Todos los Santos. Ah, ok, ok. Entonces, sí tiene su razón religiosa, Ujú. pero no lo miramos así por el hecho de las brujas o cosas así. Sí, lo vemos de otra manera. Pero entonces, tenemos parte de sus fiestas, pero no la celebramos de la misma manera. Ah, ok, ok. Entiendo, Por entiendo. ejemplo, nosotros no tenemos Acción de Gracias, Thanksgiving, no tenemos Acción de Sí, Gracias. claro. No es la historia de tu país. Ok, Sí, entiendo, sí. no tenemos eso, pero tenemos, siempre es como lo religioso, el Día de las Velitas, que es el 8 de diciembre, que Ok. ponemos todos velas en la entrada de nuestras casas. Ujú, ujú, Y esto es una tradición que solo he visto en mi país, no conozco otro lugar. ujú, De hecho, tenía un amigo que vivía mm, En Corea del Sur, ujú. y, Wow, ok. y él quería celebrar el Día de las Velitas en Corea Ah, porque ok. allá no existe y lo intentó hacer y no Ujú. pudo porque estaba nevando, Ah, entonces no encendían las velitas. sí, Entonces, claro, sí. tenemos unas tradiciones que son muy de nosotros y que es casi imposible quitarlas, eliminarlas. Es algo Ujú, ujú, muy de nosotros y yo he notado que su cultura es más nueva, por así decirlo. La cultura estadounidense ujú. es algo más nuevo. Y en cambio, la Sí, cultura colombiana es algo de cientos de épocas años. anteriores. Sí. Ujú, Entonces, ujú. nosotros tratamos como de continuar con muchas tradiciones nuestras que no. Por eso yo creo que la cultura es tan diferente. La cultura de ustedes es Ujú. más actual y la cultura de nosotros es más tradicional. Sí, sí, pero es loco, ¿no? Porque he escuchado gente que dice, el apuesto es una palabra, el apuesto, ¿no? Es como backwards, ¿cómo Opuesto, se dice? opuesto, 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 opuesto. porque apuesto es handsome. Ah, ok, opuesto, 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 sí. opuesto. Como, ay, pero solo gente en línea. Yo solo conozco a una persona que um, ha ido a Medellín, a Colombia, pero hay gente que dice, ¿sabes lo que creo? Es que hay gente, ¿no? Que realmente cuando, ok, obviamente hay cosas real, pero hay gente que, reales, lo siento, pero hay gente que viajan y piensan que todo afuera de tu país, de su país, es mejor.
en cualquier país, ¿no? Es como Mm. una persona de los Estados Unidos, una persona de Colombia, una persona de China, cualquier país, si hay gente que viaja y dice, no me gusta mi país por eso, pero todo depende de tu perspectiva, no sé, Sí, depende, totalmente. porque una persona que vive en Medellín ahora puede decir, no me gusta Medellín, pero hay extranjeros que les encanta Medellín, depende, ¿no? Les encanta a Medellín, entonces depende. Es que igual yo creo que depende de todo tu paradigma. O sea, Claro, sí, todo sí, tu sí. paradigma. Por ejemplo, la Colombia que vivo yo, Ujú, que estoy aquí viviendo al sur de la ciudad, no es el mismo, la misma Colombia que vive una persona que vive en el poblado, que el poblado es como The Hills, aquí es la ujú, zona rica, entonces ujú, no es la misma Colombia. Tenemos ujú, ujú, perspectivas distintas. Por ejemplo, ujú. tengo un ejemplo, tengo una amiga que ya es del poblado, o sea, yo la conozco porque su padre nació y creció aquí en este vecindario y el Ok, señor estudió y tiene dinero ahora y vive en lugares muy caros estudió. Ujú, y he ido allá y me cae muy bien esa familia y lo que sucede es que, por ejemplo, mi amiga quería ujú, comprar una cámara ujú, y ujú, entonces yo le dije, ahorra, tú recibes más dinero que yo, así que se te ujú, hace más fácil. Y dijo, no ujú. soy capaz. Yo, ¿cómo que no eres capaz? Recibes Sí. más dinero, es más fácil. Dijo, Ujú, no, no soy capaz. Entonces, ahí caí en cuentas de algo, entendí algo. Para ella nunca hubo necesidad de ahorrar dinero sí, para algo. Así que, estaba fácil. sí, entonces ella, por eso su madre, la madre de ella, dice que yo tengo una capacidad financiera muy avanzada. ¿Por Ujú, qué? Porque ujú, desde que yo estaba en sexto grado, mi madre me daba, no sé, como $10 ujú, ujú, para la semana ujú, en la escuela. No ujú, podía comprar muchas cosas realmente, solo como un snack o algo así. ujú, Y sucede que desde ese momento empecé a administrar mi dinero yo ujú. mismo. Entonces siempre sabía, Sí. tenía esta cantidad, no podía gastarme más de esto. Ujú, Entonces ujú, poco a poco tengo esa organización de cuánto puedo ujú, gastar, cuánto debo ahorrar, eso. O sea, tengo mis finanzas personales están dadas. ujú, Nunca tuvo la necesidad de hacer eso en su vida. ujú. Ella quería algo, lo tenía. Sí. Entonces, nunca ha tenido la necesidad de hacerlo, así que es incapaz de ahorrar. Ujú, ujú, Entonces, es irónico porque ella dice que no es capaz de comprar algo y tiene más ujú, dinero y yo, ujú, alguien que tiene menos dinero, simplemente hago un plan. Oh, necesito ahorrar tanto dinero cada mes y así lo puedo pagar. ujú, Entonces, exactamente es eso. Igual la Colombia que viví yo de mi vecindario cuando era pequeño era una Colombia totalmente distinta. ujú, ujú, Así que depende de dónde vives, ves las ujú, cosas de una manera distinta. ujú. Tengo una pregunta. Ah, ¿Crees que es mejor, ¿no? Para una persona que... mi punto es, ah, por un niño, ¿no? Para un niño, es mejor si ellos viven en un lugar, en, to- en un lugar en donde ellos tienen que poner esfuerzo como para subir, o, por ejemplo, tu amiga, ¿no? Ujú. ¿Crees que ella está en una situación peor que tú en referencia a su mentalidad, a sus hábitos, a sus habilidades con cosas así, ¿no? Con Ujú. la vida real, porque, ah, ¿cómo se dice? Ella estaba cuidado, Cuidada, como cuidada. cuidada mucho en su vida. Ujú. ¿Qué Sí. piensas? Ah, creo que son totalmente cosas muy distintas, porque yo fui cuidado, Ujú. pero al igual no fui amarrado, Ah, no fui ajá, ajá, amarrado como ella. ajá. Entonces, ella tiene su carro, Ujú, ella tiene su habitación gigante, tiene su ujú. teléfono, tiene sus cosas, tiene sus viajes a Estados Unidos, ella viaja mucho a Estados Unidos. Oh, Y wow, okay. incluso ella decía que se aburría mucho cuando tenía que ir a New Jersey todos los años, a Navidad.
Sí, Como, entonces yo es como, sí, aburrido. como que, ay, no, qué aburrido. Y yo como, no es que me muera por ir, pero si yo tuviera la oportunidad estaría muy feliz de ir. Un sueño, sí. Entonces, son cosas totalmente inversas. Y Ujú, eh, el hecho de yo estar más expuesto a la vida real, ujú, sí me ha enseñado a manejar mejor mi vida como adulto. Y ella, aún teniendo ya 21 años, al igual que yo, ujú, ujú, aún se comporta mucho como una chica de, de escuela, porque fue criada de ujú, esa manera. No fue tan ujú, dejada a que fuera soltándose. ujú, Eh, ujú. por ejemplo, yo fui el último año a dos conciertos. Ah, Okay. sí, Skrillex, ¿no? Skrillex. sí, no, 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 Skrillex no. Bad Bunny, Ajá. ah, Ozuna, y fui Uh, al de J Balvin, pero el de J Balvin era el mejor porque se ujú, vendió 6 meses antes todo, o sea, fue ujú, sold out desde 6 meses antes, y era el primer concierto en el estadio grande de aquí y trajo muchos artistas y era el más grande, ujú, o sea, básicamente el mismo montaje que hizo en Coachella lo hizo acá, pero 10 veces más grande. Y ujú, ujú. eh, mi mamá decía, ¿tú de dónde sacas dinero para ir a esos Por... conciertos? Sí, 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 sí. Y yo básicamente lo que hacía era que invertía, porque era algo que Ujú, me gustaba, me disfrutaba ir a conciertos, lo disfruto realmente, ujú, pero yo ya administraba mentalmente, ¿vale? Este dinero. Entonces, ¿cuánto debo ahorrar en estos meses para reponer ese dinero? Eh, ujú, entonces, digamos que yo lo podía hacer, comprarlo así con tiempo. ujú, Y ella no, o sea, ella tuvo que comprarlo el día, básicamente en el último mes, y ya los asientos gracias. valían 3 veces más. O Ah, sea, sí, loco, loco. entonces, claro, ella eso no lo sabía manejar Ujú, y yo fui dejado, o sea, a ir a la ciudad ya estando más, desde más pequeño ujú, a recorrer la ciudad, a perderme, que eso es una cosa que es un poco peligrosa, pero importante en la vida. ujú, ujú, Perderte, ujú, porque ahí sabes cómo debes reaccionar y ujú, cómo volver a tu casa. ujú, Entonces, am, yo no era un chico que tenía un plan de teléfono, o sea, yo no era de los que tenía un plan de teléfono, o sea, ujú, Am, yo tenía mis recargas prepago de teléfono, en ujú, cambio ella tenía ujú, su plan de data, tenía su plan de llamadas. ujú. Entonces creo que cuando tienes poco, aprendes a administrar ese poco. Sí, sí, estoy de acuerdo Entonces, completamente, sí, sí. entonces, claro, ella no sabe manejarse por la ciudad como yo. Ujú, ujú, Ella no sabe manejar el sistema del metro, no sabe manejar los autobuses, no sabe ujú, manejar eso y creo que eso es algo que es necesario para la vida. ujú. Eh, aquí, y los mexicanos también dicen, cuando alguien es así, le dicen que le falta barrio, Le falta varios. le Ok, falta barrio, le falta barrio. ok. O sea, Oh, literalmente, o sea, barrio, barrio. barrio, sí, o sea, barrio es Ujú, neighborhood, entonces dice, te ujú. falta barrio, o sea, vives demasiado, No, ujú, ujú, entonces te entiendo. falta agregar la vida del vecindario, la vida normal. Ujú. Entonces, si por ejemplo, no sé, que empiece a llover, algo así, y ella como que, ay, empieza a llorar, me voy a mojar, así, yo como que, si te quedas llorando, te vas a mojar más. Caminemos. Sí, 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 o sí, sí. sea, yo por eso te digo, son dos Colombias totalmente distintas. Crecimos Ujú, en la ujú. misma ciudad, pero con principios diferentes. Sí. Sí, sí, claro. ¿A ti ¿Cómo te pasa fue? lo mismo? Dime. Oh, sí, sí, oh, sí, para mí es lo mismo, para mí es lo mismo porque am, yo fui a una universidad en donde había toda la gente, ¿no? De mi ciudad, la gente rica, la gente pobre, la gente de clase media, ¿no? Entonces yo conocía a mucha gente diferente y recuerdo que no en todos los casos, pero mis amigos ricos a veces tuviera, no Tuvieron, teníamos, pro- teníamos. teníamos más problemas
con su dinero, con sus estudios, con cosas que para mí son normales, pero para ellos son un poco distintas, ¿no? Porque um, todas sus vidas ellos tenían padres que, ¿cómo se dice? Tomaron, tomaraban, ¿cómo? Tomaban, like, Like, tomaban, like they tomaban, lo took siento, sí, tomaban lo siento, sus responsabilidades. responsabilidades Perfecto. afuera de ellos, ¿no? O como así, entonces, pero todo depende porque no me gusta hablar en negro y blanco ahora, ¿no? Me doy cuenta que en todos los casos hay gente diferente, pero hay una tendencia, es Sí, o como, sea, sí, es, con drogas y todo, ¿no? oh, Es sí, como, totalmente. sí, O sea, ¿cómo se dice? Suicida, suicidia, los like, suicidios, suicidio, sí. sí. Am, Ujú. es, es irónico porque, por ejemplo, mi abuela pensaba que las drogas solo estaban en las escuelas públicas y yo como, todos los lugares hay drogas, Ujú. simplemente que ellos tienen drogas más caras, pero Sí, en sí, todos los lugares hay drogas. claro. Yo creo que básicamente está muy marcado con lo de que, o sea, suena muy cliché, pero lo que dijo Lady Gaga en los Oscars fue Ujú, como, ujú, if you have a dream, fight for it. Si tienes un sueño, sí. lucha por él. Mi madre me Ujú, inculcó mucho eso a mí. ujú, Eh, ujú, ella me dijo, yo no te voy a regalar un teléfono. ujú, N- No necesitas un teléfono. ¿Quieres un ujú, teléfono? Ahorra y cómpratelo tú. ujú, ujú, Y lo mismo ha pasado con muchas cosas. O sea, es que es un contraste. Mi ujú. madre venía del campo, pero mi abuelo era un agricultor y tenía sus terrenos. Entonces, Ok. cuando llegó aquí, pudo comprar esta casa, entonces fue más sencillo. En el caso de mi padre Ujú, es totalmente distinto. Es una casa con ujú. 10 hermanos que Uh, él nació aquí, pero la mayoría de sus hermanos nacieron en el pueblo, en Salgar, Antioquia, y vinieron huyendo de la violencia. ok, Entonces, ok. mi abuela, por parte de mi madre, también le pasó así, pero logró recuperarse en esa época. A mi padre Mm, no, a mi padre le tocó llegar aquí y lo que llaman rodar de un lugar a otro. Por ok. ejemplo, tenían unos familiares que tenían dinero, eran ricos y vivían en una zona muy rica en esa época y se iban de Ujú. viaje. Así que los dejaban viviendo en esa casa un mes en lo que ellos estaban de viaje para que cuidaran la casa. Ok, Y ok. entonces estuvo viviendo allí, luego vivieron en otra casa y luego consiguieron otra casa. Estaban rodando y eran 10 hijos. Mi padre dice que no Uh, sabe cómo hizo para él criarse. ujú, Nadie estudiaba, todos buscaban ir a trabajar. ujú. Eh, Imagínate una casa con 10 niños, todos de diferentes Demasiado. edades Ujú, y el problema social es de esa época. Mi padre dice que él no tenía zapatos, él- todas esas zonas eran campos. Él básicamente, él dice que era como, se comportaba como un gamín, aquí le dicen gamín. me enseñaste, Gamín. Como Sí, un indigente, gamín, ¿no? sí, un Como una indigente, persona. un Sí. homeless, sí. Ujú, ujú, Porque, claro, no podías prestarle atención a tantos niños, así que mi padre ujú, iba a la escuela y jugaba en la calle todo el día ujú. y de las únicas personas que estudiaron de la casa de mi papá, únicamente son 3 personas. El resto Ok, de ok. personas nadie Ok, estudió. ok. Entonces, mi padre dice Ok. que él hubiera querido tener esas oportunidades que él me puede dar ahora, cuando él Ujú, estaba ujú, pequeño. Así ujú, que ese contraste creo que me sirve, porque mi padre es más permisivo, pero mi madre es más estricta. ujú, Entonces, ujú, básicamente los dos hacen de que sí me den, pero no demasiado. ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, mi padre tiene un trauma ujú. con los Transformers, con los juguetes Como, Transformers. Siempre porque, quería, porque él siempre de pequeño quería Transformers, pero no ok, podía ok. tener, él veía televisión a través de una ventana, porque no había televisor en Mm, su casa, así que veía televisión por wow, la ventana. el Ah, sí, vecino.
Entonces, veía Plaza Sésamo, él me dice que él decía Plaza Sésamo, Ah, y ajá. él dice que eso fue las primeras nociones de poder que él tuvo, a través de una Ok. ventana viendo Plaza Sésamo Ujú, fuera de una casa. ujú, Y luego en la escuela, o sea, mi padre, esto es una ujú, historia real, mi padre no ujú. quería asistir a su día de graduación, ¿Por qué no quería? porque para su familia no era algo importante. El estudio no era algo importante Ah, para ellos. O sea, mi ok. abuelo ni siquiera sabía que se iba a graduar. Wow. Mi abuela también, no les importaba realmente. Y mi padre Ujú, era muy buen estudiante. Mi ujú, padre fue ujú. escudo de oro. O sea, es como el Oh, mejor estudiante, el que tiene todos los reconocimientos y ujú. esto. Entonces, mi padre no iba a asistir a su graduación, Wow. Wow. pero ya era novio de mi mamá. Bueno, novio no, eran amigos, ¿Qué? porque eran amigos, porque en esa Oh, época era ok. difícil, o sea, o sea, mi abuelo hubiera matado a mi papá donde Ujú, supieran que eran sí. novios. Entonces, Ujú, mi madre le intentó ayudar, ujú, mi abuela consiguió ropa para que él pudiera asistir porque no tenía ropa buena. ujú, ujú. Básicamente llamaron a último momento a mi abuelo y a mi abuela para que fueran. Ok. Y él fue y recibió todos los reconocimientos, le fue excelentes notas y eso. Y esa es la cosa, mi madre tenía más dinero, más economía de la Ujú, época. en su familia. No Ujú, era rica, pero era más fácil ujú, y no era tan buen estudiante como mi padre. Mi padre era excelente estudiante, pero no tenía apoyo en su casa de ningún ujú, tipo. ujú. Entonces, por eso él dice que él quiere que yo tenga las oportunidades que él no tuvo Sí. para Ujú, ser un buen estudiante. Y él, por ejemplo, si me va mal en algún examen en la universidad, ujú, mi madre se enoja mucho y dice que ¿por qué haces eso? ¿Por qué te va mal? Pero ujú, mi padre empieza a preguntar ¿por qué? El por ujú. qué, Más porque tranquilo. sí, porque él dice, esto suena muy feo, pero él le dice a mi madre, usted nunca estuvo sentado en una universidad estudiando una ingeniería y yo sí. Wow. Entonces son cosas muy distintas, Ella no porque entiendo. Ella no entiende no lo entiende que ese mundo. tiene. Sí. Sí. Ajá. Y lo mismo pasó con mi hermana. Mi hermana sí lloraba mucho. Mi hermana es ingeniera también. Ujú, ujú, Entonces, mi hermana creo que su primer semestre le fue mal con una materia y lloraba. ujú, Entonces, mi padre como, ¿por qué estás llorando? ujú, No pasa nada. Solo ujú, es una materia. No ujú, es el fin ujú. del mundo. Está bien, sí. Entonces, ese contraste lo veo incluso aquí en mi casa, Ujú. porque esto es otra cosa. Mi madre le llevaba comida a mi papá. ¿Cómo le llamaba? Le llevaba comida a mi papá Oh, oh, a la ok, escuela, ok, ok, entiendo, a la entiendo. escuela. Ok, ok, entiendo, entiendo. Ok, Sí, ok. porque mi padre no necesariamente comía muy bien realmente. Ok, entiendo, ok. Eh, Simplemente era como lo que traían a la casa y eran 10 personas más sus padres. Entonces, o sea, eran muchas personas. Ujú, La comida era algo que tenías que medir muy bien. sí. Y mi abuela me cuenta que ya estaba comiendo su desayuno y decía, no, estoy yendo muy tarde, empáqueme esto, empácamelo. Ujú, Entonces lo ujú. empacaba y la mitad de su desayuno se lo traía a mi A padre a la su escuela. papá. Ah, Sí, ok, ok, entiendo, ok. entonces, sí, básicamente ellos son la típica historia de escuela, de que se conocieron en la escuela y se casaron. Ujú, Exacto. ujú, Pero sí, o sea, incluso entre ellos dos son dos mundos distintos en la ujú, forma ujú, como crecieron. Y lo mismo con mi amiga. ujú. Eh, o sea, ella yo creo que va al centro de la ciudad y se asusta. Ah, ujú, Sí, en cambio yo sé manejar el centro de la ciudad. ujú, O ujú, sea, sí, o sea, y eso que yo, por ejemplo, voy de fiesta a esa ujú. zona rica. Yo voy a esa zona Ah, rica de fiesta. ujú, Pero en esa zona rica hay discotecas que son como mixtas, o sea, hay ujú, personas normales y personas ricas. Entonces se puede tener una vida más normal. ujú, Y sí, o sea, es muy complicado entender a la otra persona que fue criada de manera distinta. ujú, En ujú. tu caso, ¿qué problemas tenía realmente con tus amigos ricos más frecuentemente?
Pues honestamente, ok. Ahora, tengo problemas ahora porque todavía somos amigos y es Ok. que, sí, honestamente, y el problema es que ellos viven en un lugar que es lo más rico realmente de mi estado, pero especialmente de mi ciudad. Ellos viven en lo más rico, con cursos de golf y todo, Um, ¿no? Sí, típico. sí, el estereotípico lugar Estereotipo. de El estereotipo, típico, el típico el lugar. típico lugar um, riqueza, ¿no? Ujú. Riqueza en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ahora ellos me dicen, Michael, debes moverte a esta parte de la ciudad, pero no me siento cómodo allá, no tengo libertad allá, es muy, ¿cómo se dice? Muy estricto, ¿no? Es como, Ujú, entonces, ellos no pueden creer que hay lugares afuera de donde viven que son buenos, ¿no? Que no ujú. son infestados con crimen, ¿no? Es como, no sé si es Eh, una palabra, ¿cómo se dice en sí, español? pero infestado se usa realmente como con insectos, una Ok, infestación de mosquitos o algo así. ok. Entonces, Sí, entonces como están llenos, sí. llenos de crimen. Entonces, es como, sus mentes a veces son cerradas, ¿no? Es como ustedes podemos visitar ustedes pueden visitar y vivir en otros lugares en Mm, esta ciudad y nada va a pasar. Es como así. Y también amigos que tenían problemas con drogas, obviamente, ¿no? ujú. Porque todas sus vidas vivían en, en riqueza, en lugares en donde no hay nada para hacer, solo hay suburbios, ¿no? Suburbios Sí, es una palabra. suburbios. Suburbios. Entonces, yo crecía en los suburbios, pero clase media, no clase Ujú, alta, ¿no? Entonces, am, no sé, pero como dije, todo depende, porque tenía amigos en universidad que, ¿cómo se dice? Pasado, que fueron. fueron muy buenas, muy inteligentes, sin problemas, y vivían en los lugares ricos también. Entonces, todo Ujú, depende, pero hay una tendencia como decimos, ¿no? ujú. Ujú. Por eso yo también creo que no sería capaz de vivir en una zona muy rica. Yo, Eh, por ejemplo, tengo un primo que él es ujú, abogado ujú, y él toda su vida vivió en el barrio, o incluso cerca aquí, ujú, y él es del que, lo típico latino de que tiene que hacer ruido y que comidas en la ujú, calle y que ujú, reuniones familiares, ujú, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ujú, así. Y se fue a vivir a un edificio en una unidad ujú. residencial muy al lado del colegio alemán, el colegio del gobierno de Alemania. O sea, allí Ok. viven muchos profesores del colegio alemán. Ujú. Es una Los zona ricos. muy, muy rica. Y él dice que tenía un problema porque aquí dice, no puedo hacer ruido de nada, no puedo hacer Ujú. movimiento, no tengo que pedir permiso para hacer un asado en mi propio balcón. Eso es Entonces, loco, ¿no? sí, entonces él dice que es un problema y al final todas las fiestas siendo en el mismo lugar donde las hacía porque es la casa de la abuela, de su esposa, Ujú, y entonces siempre va allí y siempre celebra allí y dice que no sería capaz, él dice que le hace mucha falta a las personas porque ujú, en los lugares así como como mi barrio, ujú, pasan personas vendiendo, no sé, aguacates, vendiendo verduras, ujú, eh, vendiendo helado, vendiendo ujú. todo esto. Él dice, hay tanto silencio que me siento mal. Sí. Necesito el ruido de las personas, Ujú. el ruido de la gente. Y te digo que yo noté esto cuando empezó la cuarentena. Ah, Al no ¿por qué? oír personas, yo estaba, era muy extraño. Oía más los Ujú, pájaros, ujú, oíamos todo ujú, y es la falta de gente. Y ujú, eso es algo que no podría vivir con eso. No sería capaz de ujú, vivir en una zona ujú, rica donde ujú.
no puedo colocar mi música porque mi padre Sí. también es así. Mi padre es de que los domingos pones su música de los 60 que le gusta Ujú, mucho. Y antes no me gustaba, personalmente no me ujú, gustaba, pero ujú, ahora la disfruto con él y él ujú. dice, no sería capaz de vivir sin poder poner su música. Sí. Él Y dice, él, no es algo de dinero, es algo de cultura, de vibra, sí, no, es como, ujú, sí, y lo gracioso es que mi amiga, la que ujú, vive en una zona el rica, como, poblado. sí, Ujú. como su padre creció en este barrio, su padre es como Ah, nosotros, entonces su padre también ah. coloca música del ruido, todo esto. Ujú, ujú. Y es así, es como muy particular que la hija de alguien que es de este barrio sea tan Sí, sí. diferente a nosotros, tan Ujú, diferente. ujú, ujú, Entonces, sí. Incluso es muy gracioso porque por eso yo creo que les caí tan bien, ujú, porque claro, oh, él creció donde yo crecí y ujú, pregunta por personas que aún viven en este barrio, entonces, claro, es como una conexión eso ujú, y creo que si ella hubiera vivido algún tiempo aquí, fuera totalmente ujú. distinto. Oh, sí, claro, Sí, claro. yo tengo unos amigos que, bueno, unos ex compañeros de la escuela que viven en una unidad muy buena y su padre tiene restaurantes y les va muy bien, Ujú. pero ellos cuando nacieron crecieron en un lugar que se llama Buenaventura. Buenaventura. He escuchado, creo. Buenaventura es un puerto Ujú, en el valle, es del Pacífico, ujú. pero esa zona es muy pobre, muy pobre. Ok, O ok. sea, es irónico porque por ese puerto entran muchos de los comercios del país. Por Ah, ok, ok. ejemplo, si compras algo de AliExpress o Wish desde Ujú. China, Ah, ok, entonces ok. es un lugar donde entra mucho dinero, pero el pueblo Ujú, es muy pobre. ok. Entonces, el haber crecido en ese lugar le hizo tener una perspectiva distinta de la vida. Y ahora vive Ujú. con muchas cosas, pero las valora más. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, La sí. ex jefe de mi mamá, la que era su jefe Ujú, anterior, ujú, esa señora tiene muchísimo dinero, muchísimo. O sea, ujú, ujú. el esposo de ella es un importador oficial de los pañales Huggies. Ah, O sea, oh, wow, wow, o sea, es la wow. persona que Ok. debe firmar que tiene la licencia para traer los pañales a Wow, Colombia. Es que wow. tiene mucho Okay, dinero. so sí, Sí. sí. Y ella dice que ella no quiere que sus hijos sean así como los típicos hijos de ricos. Ujú, ujú, O sea, sus cuadernos, los cuadernos de su escuela, ahí notas una diferencia. Los cuadernos de marca, que son buenos, que están bien, son un poco más costosos. Ella le ujú, compraba sus cuadernos en el centro de la ciudad, los cuadernos baratos, los cuadernos que no ujú, valían nada. ujú. Nunca les compró un teléfono. Ah, Lo que hacía era que cuando cambiaba de teléfono, le entregaba su teléfono a su hijo mayor. okay. Sí, sí, sí. Y este cuando acababa lo pasaba al siguiente hijo. Y así, Ujú, 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 los heredaban. ujú, ujú, Y lo mismo con la ropa. No, ujú, bueno, con la ropa no tanto. Tenían ropa buena, pero también compraban cosas baratas ujú, ujú, que eran bien. Y entonces ella creo que y no les daba casi dinero. ujú, Y creo que aún viviendo en una zona muy rica, que su madre les haya enseñado a vivir con lo mínimo. ujú, O sea, yo le debo mucho eso a mi mamá, en serio, ujú, que me ha ujú. enseñado económicamente a vivir. Sí, creo Eh, que eso es lo mejor. sí, sí. ¿Tú, en tu caso, cuando ibas a la escuela, te daban dinero o no te daban dinero? Mi mamá sí, mi papá no, no tanto. Mi mamá es parecida a a la mamá tuya, porque No, pues, am, ella siempre me dije, ¿cómo se dice? Ella siempre me decía, Michael, no, si quieres algo, voy a darte esto y no más. No me importa qué dices, no me importa qué haces, no más. Y si pierdes, no, sí, no, sí, no, no perder. Sí, si pierdes todo tu dinero, es tu culpa, ¿no? Es ujú. como así. Entonces, aprendí tantas lecciones de mi de la manera en que me crecía, En la que crecía, en de la la que manera en que crecía. crecía. Sí, Sí. sí, sí.
Por ejemplo, yo notaba mucho eso con mi primo. Mi Ujú, primo, su padre, trabajaba en la prisión, que queda cerca de aquí. Era ujú, un guardia y ellos ganan muy bien y ujú, se retiran más rápido que las personas normales. ujú, ujú. Normalmente se pueden retirar de 40 años, Ah, ok. te retiras muy joven relativamente. Ujú. De hecho, él se fue para Estados Unidos, él es abogado ahora, o sea, Oh, luego de que wow. fue guardo, se volvió abogado y estaba viviendo en San Antonio, en Texas, Ah, ok, pero ok. hace poco volvió, ya pues por el virus y todo volvió. Ujú, La ujú, situación es que él traía muchas cosas, entonces yo recuerdo ¿recuerdas que te hablé que jugamos Xbox? ujú. Halo, con tu Sí, primo. Ujú. El Xbox era de él, yo no tenía Ah, Xbox, yo no ok. tenía PlayStation. Lo que Ujú, sí tenía era que tenía una computadora y eso era extraño en este ujú, barrio, pero era porque ujú, mi padre trabajaba con eso, así que ujú, era normal para mí. ujú. Entonces él tenía siempre que Xbox, tenía un Game Boy, tenía todas estas cosas y Clásicos. sí, y yo no crecí con esto. Por Ujú, ejemplo, yo siempre quise una consola portátil de Nintendo toda la vida ujú, ujú. y cuando la tuve, porque yo la compré. Ah, Compré un Nintendo 3DS en 2011 cuando estaba en séptimo grado ok. y ahorré mucho para eso, demasiado para eso Sí. y lo Ujú, logré. Y ujú, mi madre dijo, yo no voy a gastar dinero en eso. ujú, No ujú, es algo que necesites, si lo quieres ujú. comprar, cómpralo tú. Sí. Y entonces, claro, él sí tenía esas cosas y yo no, Ujú, y yo notaba ese contraste siempre. ujú, Eh, a mí me daban lo suficiente y a él le daban de más. ujú, Y la cosa es que él siempre ha sido como se acostumbró a tener cosas muy buenas. Entonces, claro, él tiene un televisor pantalla curva, ujú, él tiene iPhone 11 Pro, tiene sus ujú, AirPods, tiene ujú, su motocicleta. ujú, Y para mí, por ejemplo, mi padre siempre ha querido un auto, un carro o una ujú, moto, pero mi madre dice que no. ujú, Dice, ujú. luego tiene problemas por una multa o por un accidente y lo tendremos que pagar nosotros porque él no tiene suficiente. Entonces, Porque gastaba, sí, gastaba, ya sí, gastaba. Ujú, entonces me dijo, tener un carro es como tener un hijo, solo genera gastos. Entonces, cuando tengas suficiente, tengas un trabajo y puedas sostener un carro, te lo compras, pero en este momento no lo necesitas. sí. Entonces, claro, y eso es un contraste porque mi padre sí tuvo Ujú. carro, o sea, eran 10 hijos, pero mi abuelo sí tenía un carro, Ah, ok, ok. pero para mi madre no creció con eso. Entonces, Ujú, para mi madre sí es como, no es importante, es un gasto más. Y realmente esa es una diferencia con Estados Unidos. ujú, Allá es muy importante tener carro o usar Uber o cosas así en la ujú, mayoría de ciudades que no tienen un sistema de transporte tan robusto. ujú, ujú. Eh, Aquí la ciudad está diseñada para que uses el transporte público. Sí, sí, Está lo, diseñada. lo mejor en el mundo, creo. He Sí. escuchado, ¿no? Sí, es de los mejores trenes porque no solo es el tren, es un Ujú, sistema completo. ujú, Entonces, claro, eh, cuando yo necesito salir, si es muy tarde y ya no está el metro, ujú, debo pensar en eso. ujú, Si por ejemplo voy de fiesta, cuando voy en metro. No voy a ujú, pagar un Uber para ir y otro para ujú, volver. Solo ujú, voy en el metro, normal, como todas las ujú, personas, o voy en un autobús. ujú, Y es muy importante para mí eso. O sea, yo cuando hubo veces que hubo fallos en el metro ujú, de electricidad o incluso hay personas que se han suicidado en el metro ujú, ujú, y se frena, básicamente se vuelve un caos porque todo el mundo es como, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Hacia dónde voy ahora? ujú, ujú, Porque ujú. es lo más importante. Pues Juan, Entonces, Juan, tengo que decir gracias, muchas gracias. Yo sé, creo que sabes que soy maestro de matemáticas también, y tengo un estudiante aquí a las 7, no, a las 6:15. vale, sí, Entonces, está bien. pero Vale, gracias, muchas gracias. Y siempre no, el gusto es me mío. aprendí. Sí, sí, sí. El gusto es mío. Um, sí, Recuerda darle check a la clase y claro, nos claro. vemos la próxima semana. Sí, 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 sí. Vale, nos Vale. vemos. Nos vemos, nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós.